Hablaremos un poco también con nuestro invitado Hernando Calvo Espina de esta fecha tan importante que fue la de Girón, y también de la muerte, desgraciadamente, esta semana de un gran revolucionario que tuvimos además la suerte de tener durante el maratón mediático con nosotros en el chat, dándonos su apoyo, que fue José Luis Cortés, alias El Tosco. Volveremos un poco también sobre la importancia del turismo en Cuba y cómo este ramo poquito a poco va ganando nuevamente fuerza desde todos los esfuerzos que estamos haciendo en el país para poder levantar un poco este turismo que tanto necesitamos y bueno, del cual yo tuve la suerte de formar parte durante unos cuantos años también en Cuba, antes de llegar aquí a este país. Dime tú, José Antonio, entonces, ¿por dónde arrancamos? Sí. Bueno, teníamos como base un poco rememorar también la hazaña de Girón y también recordar que por esta fecha prácticamente también se proclamaba el Estado, o sea, Cuba como país socialista, ¿no? Y Radio Reloj nos envió este breve vídeo de 1 minuto que rememorando esta historia del... Bueno, seguimos entonces. Fue breve, pero muy necesario recordar muy breve, esta fecha y qué suerte con nosotros de tener nuevamente aquí a uno de los puntales de este canal, vamos a decir, de nuestros invitados más especiales y tan queridos de este canal, que es Hernando Calvo Espina, que ya veo que lo tenemos ahí en espera. Siempre es una suerte disponer de su presencia aquí y bueno, pues bienvenido sea una vez más nuestro querido hermano colombiano Hernando Calvo Espina. Adelante. Buenas tardes, Hernando. Ya estoy. ¿Cómo estás? Bien, como siempre, bien. Aquí bueno, en otro domingo con ustedes, pero bien. Estoy bien. Qué gusto tenerte siempre por acá. Gracias por estar aquí con nosotros. No, el gusto es mío. Bueno, pues qué bien. Hace unos días leíamos un documento, un artículo sobre la hazaña de Girón, precisamente tuyo. Y bueno, pensamos que era una oportunidad también pues, recordar esta fecha, pues contando con tu presencia, con tu conocimiento y con tu buen hacer en los estudios sobre la historia de Cuba. Así que te cedemos un poco la palabra ya directamente para que nos narre. Okay. Gracias. No, mira, tú sabes que este es un tema que cada año se recuerda y que no debe de faltar cada año. Esto no se puede olvidar porque tiene un mérito muy, muy importante para Cuba, para nosotros en América Latina y para los que creemos que es posible otro mundo. Y es que fue la primera vez que Estados Unidos sufrió una derrota militar, que sufrió una humillación. No lo digo yo, lo dijo Kennedy, que fue el que le tocó, digamos, esta humillación. Y lo dijo el jefe de la CIA. Pero bueno, me estoy adelantando. Yo creo que hay que partir de un momento clave dentro de lo que yo conozco y dentro de lo que he investigado. Y este momento clave fue el encuentro el 19 de abril de 1959, el encuentro entre Fidel Castro, estoy hablando 19 de abril de 1959, entre Fidel Castro y el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en Washington. Presidente era en Estados Unidos Eisenhower y no quiso recibir a Fidel. Entonces lo recibió por unas 2 horas el vicepresidente Richard Nixon. Esto digo que fue clave porque el informe que hace Richard Nixon sobre esta reunión es muy importante. Alaba a Fidel, dice que es un hombre tremendamente inteligente y que él cree que Fidel es comunista y que por tal él cree que hay que acabar con esta revolución cubana. Y es cuando acaba
Eisenhower y el Consejo Nacional de Seguridad de decidir que había que preparar el cómo acabar con la revolución cubana, con esa naciente revolución cubana. Casi no se dice, pero es el vicepresidente Richard Nixon quien se pone al frente del plan para acabar con la revolución cubana. El vicepresidente de Estados Unidos, él mismo. Y cuando le pasa el informe al presidente Eisenhower de lo que él pensaba, dice que una acción militar apoyada o llevada por contrarrevolucionarios cubanos, apoyada por la Marina de Estados Unidos, sería lo ideal y que era muy seguro que la revolución cubana acababa. Ahora, la idea era que desembarcaran en un lugar de Cuba y ahí formaran un territorio liberado y Estados Unidos automáticamente lo reconocía ese territorio liberado y después de Estados Unidos, lógicamente, seguiría la OEA y de ahí para allá Naciones Unidas quizás, pero ya ese era el propósito concreto de esta acción militar de Estados Unidos y que era dirigida por el vicepresidente Richard Nixon. El 17 de marzo de 1960, el presidente aprueba lo que se le había presentado al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para acabar con la revolución. Y el vicepresidente, repito, había aprovechado para meter bastante de ahí. ¿Qué fue el plan concreto que se presentó a Eisenhower? Era el modelo que se había implementado en Guatemala en 1954 para acabar con el gobierno democrático elegido por el pueblo del presidente Harvens. Recordemos que el presidente Harvens era un liberal, simplemente estaba cansado de que existieran tantos pobres en su país y que Estados Unidos tuviera tanto poder dentro de Guatemala, en particular las bananeras. Bananeras que tenía dos propietarios muy importantes y eran los hermanos Dulles, que en Estados Unidos uno era el jefe del Departamento de Estado y el otro el jefe de la CIA. Imaginen ustedes. Y se hace yo creo que alguna vez ya hablé de esto, se hace la CIA prepara para Guatemala, o mejora, porque ya se había hecho en Irán, una guerra integral. Y la guerra integral se basaba sobre todo en el aparato paramilitar, en la guerra psicológica y en la guerra de propaganda. Esto era la base de eso. Era la primera vez que la CIA lo preparaba y derrotaron, le dieron un golpe de estado al presidente Harvey, él tuvo que irse. Y desde ese momento la CIA quedó como un aparato lleno de James Bond. Cogió un poder y cogió una fama tremenda la CIA, que todo lo que decía y hacía la CIA estaba perfecto, desde ese momento en que se derroca al presidente Harvey en 1954. Pues bien, esto mismo era lo que se iba a plantear y se planteó y se hizo contra Cuba. Aparato paramilitar, guerra de propaganda, guerra psicológica, hasta una emisora se inventó en una pequeña isla, la isla Swan creo que se llamaba, y no estoy mal. Perdón, si no estoy mal. Entonces, se lanzó esto. Hay algo que es un poco difícil de encontrar y yo buscando, sobre todo para un libro sobre la familia Bush, encontré, y es que el Bush padre, que después fue presidente y vicepresidente de Reagan, tuvo que ver en esto. Él, recomendado por el vicepresidente Nixon, comenzó a reclutar cubanos contrarrevolucionarios. ¿Con quién? Con alguien que los cubanos y muchas personas en América Latina y en el mundo conocen. Nada más ni nada menos que el hombre que estuvo encargado de dar la orden para que se asesinara al Che Guevara. Ustedes creo que saben quién es, ¿no? El hombre que Félix Rodríguez. Este hombre y Bush, padre, que era oficial ya de la CIA, fueron de los que reclutaron gente para contrarrevolucionarios para preparar esta invasión. Miami se volvió un centro de la CIA, creo que fue después del de Washington, el de Miami
era el más importante y con más gente. Permítame que yo mire aquí para que no me vaya a equivocar. Entonces, en esto tuvo mucho que ver, en este reclutamiento, el que después fue presidente de Estados Unidos, el señor Bush padre. Ahora, esto se llamó el Proyecto Cuba y era el jefe de operaciones de la CIA, el segundo al mando de la CIA, quien se encargó de dirigir toda la operación, ¿no? Ahora, cuando uno ve quiénes participaron, quiénes estuvieron al frente de llevar toda la guerra psicológica, la guerra de propaganda, la guerra, todo lo que se necesitaba, eran gente que tenía una gran experiencia y casi todos habían participado para el derrocamiento del presidente Harvens en Guatemala. Era gente que tenía una experiencia increíble y que siguieron en la CIA durante varios años y por varias partes del mundo. Esperen, les comento otra cosa. Entre las primeras cosas que tuvo como responsabilidad antes de que se fuera uno de los que reclutaba junto a Félix Rodríguez, antes de que el futuro presidente de Estados Unidos, Bush padre, reclutara cubanos, una de las primeras cosas que Nixon le pidió era que consiguiera dinero para esta campaña, porque además era algo que se estaba haciendo a la espalda del Congreso de Estados Unidos, por lo cual no recibía financiamiento. Es muy importante también ese punto, ¿no? Otro punto que tiene que ver con el presidente Bush es que él fue uno de los que consiguió 3 de los 5 barcos que se enviaron con contrarrevolucionarios para Estados Unidos y eran barcos. Uno de sus nombres creo que era Zapata, y Zapata era el nombre de la empresa petrolera de los Bush. Y el otro nombre, por aquí tengo que estar, todos estos papeles que tengo, así está. Le puso el nombre a uno de los barcos, el señor Bush le puso el nombre de su esposa y el otro de su ciudad natal. Entonces, un barco se llamó, recordemos, uno de estos barcos se llamó Bárbara por su esposa, Houston por la ciudad y Zapata por su compañía petrolera o la compañía de la familia de petróleo de los Bush. Pues bien, ya sabemos nosotros que se prepararon en Centroamérica, aunque comenzaron preparándose estos mercenarios en Panamá, en la Escuela de las Américas. No, todavía no hay Escuela de las Américas. Fue después de eso que se funda la Escuela de las Américas. Y en una pequeña isla cerca de Miami, donde se comienzan a preparar. Se reclutaron una cantidad de cubanos contrarrevolucionarios y algunos estadounidenses vinieron o viajaron con ellos. Ya sabemos que fue una derrota en menos de 72 horas. Comencé hablando de este episodio como la primera derrota militar que sufrió Estados Unidos en el mundo. Luego la segunda fue Vietnam. Y cuando se da la derrota, Nixon quiso desaparecer a la CIA. La quiso desaparecer. La quiso volver cenizas. Eso está recogido en el libro de William Colby, que fue jefe de la CIA, y él lo dice, que el presidente Nixon quiso acabar con toda la CIA por incompetente. O sea, pasó a ser un equipo, una organización de James Bond a personas despreciables e incapaces, así los catalogó Kennedy, y entró a limpiar a la CIA, comenzando por el director, el jefe de operaciones clandestinas y de operaciones especiales, y eso fue una humillación tremenda que Cuba le hizo a Estados Unidos y que Kennedy la sintió, pero en el alma. Y es a partir de esa humillación, como lo dijo Kennedy y lo dijo William Colby, es que se comienza a preparar una nueva invasión, que no se dio por la crisis de los misiles. Pero todo estaba preparado y el ejército estadounidense iba en ese momento en una segunda posible invasión, iba a actuar directamente. Entonces, bueno, esto era lo que les iba a comentar, así como
algo que no se comenta mucho de lo que fue esta tentativa de invasión. Recordemos que se comenzó a preparar la segunda invasión y Miami se repletó de gente de la CIA, sobre todo de contrarrevolucionarios, pero que participaban para la CIA. Otro dato anecdótico, que es después de que los contrarrevolucionarios cubanos, que fueron 1189 mercenarios de la CIA que fueron capturados en Cuba, cuando los intercambian, no solamente por productos para niños y leche y otras cosas como dicen, sino que fue algo mucho más global este intercambio que hace Cuba con Estados Unidos por estos 1189 mercenarios, y ellos regresan a Estados Unidos el 24 de diciembre de 1962, después de haber estado capturados en Cuba. 4 días después, o sea, el 28 de diciembre del 62, fue Kennedy a Miami para un homenaje. Para que nos demos cuenta quién era el comandante en jefe de este grupo, y todos eran cubanos, pero no solamente cubanos, los que habían estado en Playa Girón, no, también estaban ahí en ese momento en el estadio de Miami, estaban también los nuevos reclutados por la CIA para preparar ya la segunda invasión. O sea, eran más o menos unos 5,000 cubanos mercenarios, y repito, para que ustedes se den cuenta quién era el comandante en jefe de estos 5,000 contrarrevolucionarios cubanos, desfilaron delante de Kennedy y su esposa y los saludaron como si fueran tropas norteamericanas. Pues bien, Kennedy los saludó al que era el comandante militar de esto, el Oliva, si no recuerdo, sí, Oliva, y Oliva le entregó la bandera de la Brigada 2506. Esta es la Brigada 25, este número, ¿por qué es? Es porque siempre en estas operaciones se coloca un número para que se crea que hay esta cantidad de personas. Y entonces se creía que habían 2,000, ya acabo de decirlo, se me olvidó ya. Esta edad ya me tiene jodido. La Brigada 2506. 2506. 2506, sí. Y le entregan entonces la bandera a ellos. Exactamente fue, permítame que por aquí las fechas de veces se me van. 20 años después, la Brigada 25, que todavía existen algunos de estos viejitos todavía están en Miami, la mandaron a pedir al Museo Kennedy, porque Kennedy, el día que recibió la bandera de la brigada, se ofreció antes de irse entregarles una Cuba libre y que esa bandera se la devolvería en una Cuba libre. 20 años después, la Brigada 2506 mandó al museo del presidente Kennedy a pedir la bandera porque no había cumplido. Se la devolvieron por correo. Qué triste. Qué triste a estos vendidos y estos mercenarios. Eso es lo que les quería comentar. Espero que no haya sido muy largo. Siempre estoy pensando que hablo mucho, pero bueno, esto es lo que les quería comentar un poco como diferente a lo que hay sobre esta historia. Al contrario. Claro, nunca nos cansamos de escucharte, Hernando. Y por eso te traemos tantas veces y te tenemos que traer más veces, naturalmente. Lo quiera o no lo quiera. Muchas gracias, Hernando. Hernando, de todas formas, perdona, Patricia, le quería comentar a Hernando que, bueno, hace pocos días fallecía José Luis Cortés, el Tosco. Yo creo que tú tuviste además alguna entrevista con él, tú lo conociste personalmente. A mí me encantaría por lo menos que nos hiciera una pincelada de... Sí. En 2005 estuve varias veces con él. Lo entrevisté muchas veces, estuve en su casa varias veces, lo acompañé en varios conciertos. Y hace diciembre de hace 2 años, sí, lo vi por última vez en La Zorra y el Cuervo actuar pues, conocen ustedes ahí este centro del jazz, ahí en La Habana. Lo encontré por la última vez.
Ujú. Entrevistarlo, eso salió salió un libro de esto, de los 10 músicos que en ese momento eran los más importantes y siguen siendo importantes, y además de eso, grandes figuras en Cuba y ya quedan para la historia. Y de los 10, ninguno se ha ido de Cuba. Ninguno, ninguno. El jefe está entre otros, el jefe de los Bam Bam, se fue, pero se fue porque se murió. Ahora el Tosco se fue, pero porque se murió. Pero todos los que entrevisté a los 10 están en Cuba peleando. Ahora, de la anécdota que tengo con esto, no fue las entrevistas, no fue lo que tuve que trasnochar con mucho placer al lado del Tosco, en discotecas y ver el mundo en que andaba y todo esto, sino después, porque el libro salió probablemente en francés, está únicamente en francés, es cómo traducir toda la manera como el Tosco hablaba. Era, o sea, la traductora se vio realmente difícil para traducirlo, todo lo que el Tosco, la manera de hablar, su lenguaje un poco particular, pero creo que se hizo lo mejor posible para dar un poco la... Además, cuando él hablaba en imágenes, y entonces traducir imágenes es una cuestión un poco complicada. Pero sí, si ustedes quieren, les leo unos pedacitos, no, aparte de la entrevista de él, porque es bastante extensa, son 16 páginas, en lo que está en el libro, pero les voy a leer unos pedacitos, o por lo menos les voy a comentar. Mira, Perfecto. yo fui en la primera vez a la casa de él, yo quedé sorprendido por la cantidad de condecoraciones que tenía. Tenía una cantidad de condecoraciones, entre otros está Héroes de Moncada, tiene eso. Tiene una gratitud porque había regalado $42,325. Y ahora ustedes se van a dar cuenta cómo era que esta cuestión que regalaba el dinero. Y para eso entonces les voy a comentar de este gran flautista que le decían el Tosco. Yo no creo solamente, yo le pregunté por qué le decían el Tosco. Y toda la gente piensa que era por su manera de hablar, que es como se dice, chabacano, ¿no? Y a veces un poco vulgar, o de vez en cuando era bastante vulgar, ¿no? Si no, yo le pregunté, ¿y por qué te dicen el Tosco? Y me dijo que era cuando había que ir a hacer trabajo voluntario, y entonces toda la ropa y todas las botas que llegaban eran soviéticas, mal acabadas, y a él le dieron unos pantalones que le quedaron grandísimos, unas botas que le quedaron grandísimas, y dicen, yo quedé súper tosco, o sea, súper ordinario. Y dicen que de ahí le comenzaron a decir el Tosco. Ya después fue por su manera de hablar. Voy a leer algunas cosas de esa entrevista y lo voy a leer tal y como él lo dijo. No, o sea, yo le pregunté por el periodo especial, estoy hablando del 2005. Él dice, lo cierto es que en sus primeros tiempos fue una situación terrible. Recuerdo que yo iba a tocar en Santiago de Cuba cuando Fidel declara el periodo especial y dice que se deben administrar bien los recursos, pero tú sabes cómo son los cubanos de exagerados. Esa misma noche ya no había sino calabaza y arroz, aunque habíamos almorzado súper bien con carne, caviar y todo. Eso jamás se me puede olvidar. ¿Por qué no esperaron hasta el día siguiente para declarar el periodo especial? Nos hubieran dado una noche para prepararnos. Estos cubanos son del carajo. Este periodo especial tuvo mucha repercusión en la música bailable. Al comienzo se dejaron de hacer grandes conciertos y muchos artistas empezaron a huir del país por la situación económica que había. Ahí se probó quién era quién y quiénes creíamos en esto. Muchos de la televisión y la radio, de esos que se habían opuesto a que se difundiera nuestra música por chabacana, porque según ellos no tenía una estructura filosófica como la nueva trova, se fueron hasta sin maletas del país. Y nosotros, los malos, aquí resistiendo, comiendo arroz y frijoles o inventando con qué engañar el estómago. Esos otros se fueron volando y muchos empezaron a denigrar de la revolución para que les pagaran más. ¿Sabe las cosas de la vida? Resulta que muchos artistas de esos que se fueron y nosotros, resulta que muchos artistas se fueron y nosotros, los vilipendiados, los chabacanes,
No solo nos quedamos, sino que empezamos a traer el dinero que tanto necesitaba este país en el periodo especial. En esos momentos tan duros, sin comida, ni electricidad, ni gas, llegamos nosotros, los censurados, los vulgares, los chabacanes, a alegrar este pueblo, nuestro pueblo. Tocábamos en todas las actividades, en el campo, en los ingenios, en los barrios, por aquí, por allá, todo gratis. A veces llegando a pie porque no alcanzaba la gasolina o el carro se dañaba a mitad del camino. Era del carajo esta situación. Tratábamos de alegrar a este pueblo para que tuviera un poco de ánimo de ir a trabajar para ver si salíamos de ese periodo especial. Y me preguntó, oye, ¿tú sabes si ya salimos del periodo especial? Cuando en plena fama, cantando aquí y allá, gratis, se despenalizó el dólar. Entran empresas mixtas, cambia la economía. Entonces el gerente del hotel español, belga, francés o italiano, que era el que mandaba, me proponía de ganarme el 90% de las entradas, pues a él solo le importaba la ganancia de las bebidas, que es mucho dinero. Y la entrada costaba $15. ¿Te imaginas? Yo terminaba de tocar y subía a la escalerita y el tipo me entregaba $8,000. Hacer del carajo. Un fin de semana en el Club de la Marina de Migüey me gané $27,000, lo que no me ganaré en ninguna parte del mundo. De una noche a la mañana tuve 18 cadenas colgadas en el cuello. Eso armó un escándalo en Cuba. Y entonces mucha gente me decía que yo era el Mr. T. Porque estaba Mr. T, ¿no? El de la programa de televisión, de la serie de televisión. Y yo decía, si él es Mr. T, pues yo soy Mr. Tosco. Y bueno, la gozadera, y él decía, yo me reía y mucha gente se reía, otros no nos hacía reír, pero bueno. Y yo le pregunté, ¿y por qué no te vas de Cuba? Como hacen otros. Y me dice, yo no me voy porque yo respiro a Cuba, si me falta su aire me muero. Me pueden ofrecer lo que sea allá afuera, en el país que quiera, sentado en billetes verdes y me muero. Necesito mi vacilón aquí en Cuba. Y te aseguro que voy a fajarme aquí sin necesidad, con lo que no me gusta, con lo que no estoy de acuerdo, sin necesidad de sacar un cartelito a la calle para protestar, porque se puede, aquí en Cuba se puede. Aquí no te van a agarrar a golpe ni te vas a ir a la cárcel por eso. Aquí todo es político y así se hacen aquí y así se arman las fajazones políticamente. Pero, ¿qué hice yo con mi dinero? Lo que quiere todo cubano, un televisor, un refrigerador, aire acondicionado en la casa y un carrito para moverme. Yo estaba feliz con mi Lada, pero también tuve un Mercedes-Benz. ¿Qué hice con mi dinero? Le regalé dinero a todo el mundo. Me sentía tan bien que no sabes cuántos problemas resolví, no solamente yo, sino otros cubanos, otros artistas. Dimos zapatos para niños, dimos para las escuelas, dimos para medicina, todo lo dimos. Ahora vivo de derechos de autor y eso me da para guarachar porque el Estado me da todo lo que yo necesito, como a todos los demás cubanos. Yo ni cobro en los bailes que toco en Cuba. Se lo doy, todo el dinero se lo doy a los músicos. El dinero poco me importa, pues dicen que está maldito. Ya voy a acabar, ¿ah? Entonces le pregunto por Estados Unidos y me dice, aquí cuando los del frente, los gringos de mierda esos, dije que voy a decir lo que él dijo, ¿ah? Aquí los gringos de mierda ese, cuando nos dejen tranquilos y se arreglen las cosas que se quieren arreglar, van a querer venir cantantes que se creen vacas sagradas, como Willy Chirino, Gloria Estefan y otros locos que andan por ahí hablando porquería de Cuba. Y vas a ver las broncas que se van a formar esos emigrantes. Todavía estamos jodidos, pero esto se va a arreglar, Cuba se va a arreglar. Pero que vengan esos de Miami. Y hasta yo ayudo a organizar sus conciertos, pero si me pagan. Hacer. Pero si aquí los dejan entrar como vacas sagradas y les van a pagar más que a nosotros, te aseguro que ese día sí voy a sacar un cartelón a la calle y voy a armar un sindicato peor que el de los músicos mexicanos, que es el más fuerte del mundo. Porque esa gente no se ha metido en un periodo especial ni han pasado las necesidades que se han vivido aquí, porque nunca han creído en esta revolución. Y te digo más, yo no voy a soportar que el montón de descarados que viven en Miami vengan a mandarme, que nadie de afuera venga a mandarme. Es lo que están preparando esos cubanos sinvergüenzas con los yanquis. Dice que para cuando se muera Fidel y se acabe la revolución. Dicen que ya tienen un gobierno provisional. Maricones, que ven. Maricones, que vengan, que lo estamos esperando en el malecón. Aquí va a haber un baño de sangre si viene. Aquí existe mucha gente que piensa como yo, que aquí no vuelven a entrar a los sinvergüenzas. Entonces yo le pregunto,
Si tú dices defender a esta revolución de tal manera, es porque eres tan comunista como Fidel Castro. Me responde, Fidel decide si es comunista o es socialista, pero yo soy fidelista hasta los cojones. Porque soy de la parte de esta tierra donde vi de verdad lo que era el capitalismo. Tengo 52 años y me tocó el capitalismo. Y era de mierda eso, racista que eran esos cabrones come mierdas. Y ni te digo de la pobreza que había. La gente se moría de hambre antes de la revolución. Este tipo, Fidel, es como decimos los cubanos, un caballo, lo máximo. Tiene sus defectos como todo humano, pero es mi caballo, porque ha hecho mucho por este pueblo. Y si somos o no comunistas, no me importa. Vivo mi vacilón y me fajo con quien sea por eso. Lo mío es eso, música, vacilón y tranquilidad. Como en música no puedo filosofar, yo hago gozar a este pueblo. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas en mi país, pero como vi un pedacito de aquello del capitalismo y mi familia era bien pobre y bien negra, ¿me entiendes? He recorrido casi todos los países de América Latina y por todas partes es una pobreza del carajo que aquí no existe con todos los problemas que tenemos. En Colombia, además de la pobreza, vi que la vida no vale nada. Una noche mataron a un tipo a la entrada del cabaret donde yo tocaba. Con toda tranquilidad, disculpe que me ría, pero es que tengo la imagen todavía. Con toda tranquilidad, el gerente salió, comprobó que estaba bien muerto el tipo, le tiró encima un mantel de una mesa y la fiesta siguió como si nada. Si aquí en La Habana hay un asesinato, se forma la del carajo. Llegan los bomberos, la policía, seguridad del Estado y hasta Balanga. Ya voy a acabar. Los menos democráticos de este mundo son los gringos. Son los más hijueputas. Por eso poca gente los quiere. Yo he tocado en Roma, en Viena, en Londres, en París, pero me ponen 1000 problemas para darme una visa si estoy invitado a Estados Unidos. Si su tal democracia permite todas las libertades, ¿por qué no dejan a Cuba tranquila? ¿Por qué no la dejan como está? Nosotros podemos decidir si esto nos conviene o no y la acabamos el día que no nos convenga. Yo aquí he tenido 1000 fajazones con algunos burócratas, pero no por eso me voy en contra de esto, porque tiene muchísimas cosas buenas. Ya te dije, conocí el capitalismo. Si aquí existe el Partido Comunista, pues que exista. Si aquí rige el centralismo democrático, ¿cuál es el problema, cojones? ¿Por qué les duele eso a los americanos? Nosotros tenemos el derecho a tener el régimen de gobierno que les dé la gana, como ellos lo tienen. ¿Por qué nos quieren aplastar? ¿Por qué se preocupan en ese país tan millonario de acabar? ¿Por qué no se preocupan en ese país tan millonario de acabar con tanta pobreza que tienen? Ni nosotros la tenemos. Yo vi la pobreza de mierda que existe en Nueva York. Pues allá no caminé y toqué no solamente en Manhattan. Allá vi una pobreza como en los barrios más pobres de América Latina. Ay, Acere, nos odian porque somos el único país diferente en el mundo. Nosotros no nos dejamos joder de ellos ni de nadie, óyelo bien, de nadie. Fidel se ha burlado de todos los presidentes americanos, de Eisenhower para acá. ¿Cuántos son ya? La cuenta se está perdiendo. Acere, Fidel los jodió a todos, ellos nos odian, pero a ellos les tienen un odio terrible en todo el mundo. Eso es lo que les quería contar de la entrevista al Tosco. Qué maravilla oír la voz del Tosco con toda su rudeza y sus arrugas y su brillo inefable en tu voz. Gracias, Hernando, por eso, porque realmente así hablan muchos en Cuba, ¿no? No podemos pensar que todo el mundo habla como Martí o como Fidel o como así habla mucha gente lo importante no es la pureza del lenguaje ni la belleza de las palabras escogidas, sino el mensaje profundo que hay detrás de ellas y la intransigencia que hay, sobre todo en lo que es el tema de nuestra independencia, que no podemos pensar que eso pueda fallarnos, porque si nos falla, entonces sí, hay muchos toscos que van a salir y mucha gente que va a hablar mal igual que él. Toda Cuba. Qué bueno haberlo traído de esa manera y gracias por ese libro. Me imagino la dificultad de la traductora o del traductor. Y seguramente si hay algún atacachicho por ahí, debe ser un rompecabezas, pero bueno, qué bueno que la imagen perdure y que se siga oyendo de esa manera. Y
Estoy buscando todas las entrevistas y si las encuentro se las ofrezco con todo el público. Además, el prefacio es de Pierre Richard, el prefacio es el libro de Pierre Richard. Qué bien, Y Pierre está, Richard, que es tan mira, amigo de Cuba también. está Joaquín Ferrer, Omar Aportondo, Pancho Amat, Chucho Valdés, Giraldo Piloto, Alberto Álvarez, Manolito Simonet, Juan Formel, David Calzado, José Luis Cortés, con Qué el bien. prefacio de Pierre Richard. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es una maravilla tenerlo, tenerlo del lado de acá. Ya nos dirás cómo poder mostrar alguno de esos extractos en otros momentos del programa o te invitamos a que vengas en otro programa más a contarnos un poco más sobre esas vivencias tuyas. Qué maravilla. Podría ir la entrevista a Chucho, el de Iraquere, es excelente también, ¿no? Recordemos además de eso que es el mejor pianista del mundo. Y a, ¿cómo se llama? Al de los Bam Bam. Ya te digo, esta memoria me está, pero Juan Formel. a Juan Formel. Muy linda, también es muy linda, es muy linda. Eso era, me he quedado sin voz, pero bueno. Te agradece mucho, Hernando, que hayas traído esa gente linda por acá, con toda la amplitud de su lenguaje tan cubano y tan caribeño. Y además que a pesar de la dificultad que tienen para entenderlo al tosco, yo estoy seguro que Hernando lo ha captado todo, ¿eh? Gracias, Hernando. Y bueno, pues nada, no te pierdas de por acá. Felicitaciones por todo lo que están haciendo con este trabajo que es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernando. Y ahora vamos a poner un fragmento de un vídeo que nos enviabas, que no sé si lo grabaste tú directamente del tosco, ¿no? No creo. Solamente lo grabé en voz, nada más. Pero bueno, hay que verlo. Vamos a verlo entonces. Venga, un abrazo y un saludo. Un abrazo, Hernando. Hasta luego. Bueno, ese era el fragmento. Yo creo que era una grabación suya. Sí, así que parece que sí. Excelente flautista, José Luis Cortés. Bueno, pues nada, que llegue a sus familiares y a sus amigos todo nuestro pésame y bueno, ojalá sigan habiendo músicos tan buenos y tan patriotas como él en adelante.